Acción. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Aquí Germán Salvatierra otra vez con un poco de retraso porque hacía tiempo que no colgaba un vídeo. Ya hacía 10 días, pues bueno, por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, se me atrasó un poco. Hoy vamos a hablar de acordes. Acordes. Y para hablar de acordes, en el bajo se está utilizando mucho el tema de los acordes. Actualmente, años atrás igual cuando tú decías de tocar acordes con el bajo te decían, bueno, no, pero el bajo no toca acordes porque es algo que hace la guitarra o el piano. Pero bueno, el bajo también hace acordes. Yo aprendí a tocar acordes por el mero hecho de que, bueno, mi generación cuando éramos jóvenes, más jóvenes, mejor dicho, no teníamos YouTube ni los backing tracks ni nada de eso. Entonces la única forma de practicar improvisación era grabando los acordes. Yo lo que hacía era grabarme los acordes, las bases, y practicaba escalas, practicaba solos sobre eso, ¿no? Entonces de esa forma tenía que grabarlo en el cassette, los acordes, me grababa una base, por decir algo, ¿no? Mi menor la 7. Y lo que hacía era tocar sobre eso e improvisaba. Cuando se acababa el cassette, otra vez lo rebobinaba y tal. Por eso yo aprendí a tocar acordes de esa manera, o sea, porque por una cuestión de necesidad para poder tener yo mis backing tracks hechos en un cassette. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de acordes y vamos a empezar a hablar de, bueno, ya se supone que ya sabemos lo que es un acorde mayor, un acorde menor, un acorde disminuido, un acorde suspendido y aumentado. Pero lo repasamos, un acorde mayor es un acorde que tiene una triada que es tónica, tercera mayor, quinta justa, que sería esto, ¿no? Acorde menor sería tónica, tercera menor, quinta justa. Acorde disminuida, tónica, tercera menor, quinta disminuida. Y el aumentado sería tónica, tercera mayor y quinta aumentada. Si eso lo toco todo junto, por ejemplo, un Si mayor va a ser esto, un Si menor, un Si disminuido y un aumentado. Pero bueno, eso sería lo básico. Lo que vamos a hacer ahora es, mejor dicho, tratar de expandir eso y llevarlo a acordes de séptima. Y para ello lo que tenemos que hacer al principio es ver bien las posiciones de acorde de séptima. Vamos a ver un acorde Mach 7. ¿Qué es un acorde Mach 7? Cuando tú ves la letra, que es el cifrado, junto que pone un triángulo 7 o Mach 7 de Major 7, eso significa que el acorde está formado por la tónica, la tercera mayor, la quinta justa y la séptima mayor, ¿sí? Recordemos que en todo acorde cuando tengo una quinta justa, la quinta, si es justa, es la primera nota que yo puedo suprimir del acorde, que la puedo quitar y no va a alterar el acorde. Si la quinta es justa, yo la puedo suprimir. Sobre todo en el bajo, este es un bajo de 5 cuerdas, pero un bajo de 4 cuerdas, igual no tenemos tantas notas, no hay tantas cuerdas como igual en una guitarra, y ni hablar de un piano que tenemos 10 voces para meter, ¿no? Entonces nos tenemos que buscar la vida con el bajo para tratar de suprimir algunas notas que no son tan importantes o que canten tanto, como la quinta justa, que se puede suprimir. ¿Sí? Si la quinta es disminuida o aumentada dentro del acorde, no se puede suprimir porque el carácter disminuido y aumentado se lo da la quinta. ¿Vale? Entonces vamos a ver el primer acorde, que es el acorde Mach 7. Vamos a hacerlo de diferentes tónicas. Vamos a hacerlo con la tónica en la cuerda 3, en la cuerda 4 y en la cuerda 5 también. En la cuerda 3 el acorde va a ser así. Estoy tocando Mi Mach 7, sería tónica, tercera mayor, séptima mayor. Ese es el acorde Mach 7 de Mi. ¿Vale? Esta es la posición. Tónica, tercera mayor, quinta justa. Si yo quiero tocar este acorde de la cuerda 4, lo que voy a hacer es suprimir la quinta y voy a dejarle la tónica, la tercera mayor y la séptima mayor. Entonces voy al traste 12, que es el Mi, y toco Mi, la séptima mayor y la octava alta de la tercera, que sería lo que sería la docena, ¿no? Perdón, sí, la décima, perdón. Esto sería un Mi 7 de la cuerda 4. Tónica, séptima mayor y la tercera mayor octavada. ¿Ves que ahí está la tónica, tercera mayor, la octava? Entonces queda así. Entonces en la cuerda 3, con la tónica en la cuerda 4.
¿Ves que es el mismo acorde? ¿Qué pasa con la cuerda 5? No hay problema, lo que voy a hacer es esto. Aquí toco la tónica, la quinta justa la pongo, la séptima mayor, y esta es la nota esta que está aquí, perdón, esta es la tercera mayor y esta es la séptima mayor. Tercera y la séptima. La séptima está aquí abajo, en la cuerda 1. Este es el mismo acorde que este y que este. Entonces sería en la cuerda 3, en la cuerda 4 y en la cuerda 5. Aquí toco quinta, cuarta, segunda y primera. La tercera no se toca aquí. ¿Vale? Esto sería el Mach 7. Ahora bien, vamos a ver lo que es el acorde menor séptima ahora, que se forma con la tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Esperen que aquí me molesta el cable. Y séptima menor. Parto de la cuerda 3 otra vez. Esta es la posición. Tónica, tercera menor, séptima menor. ¿Ves que la quinta aquí no está? Con la tónica en la cuerda 4. Tónica, séptima menor, tercera menor, ¿sí? O décima, la décima sería la octava alta de la tercera. Y después en la cuerda 5. Tónica, quinta justa, la tercera menor, ¿sí? Y esta es la octava alta de la séptima menor. ¿Ves que está ahí octavado? ¿Vale? Eso es el menor séptima. Hay más opciones. Después está el menor Mach 7. Pero bueno, vamos a ver los básicos, que es Mach 7, menor séptima. Ahora vamos a ver uno que se llama semidisminuido. El semidisminuido es el acorde que forma el modo locrio. Si recordamos el modo locrio, que es el séptimo grado de la tonalidad mayor o el segundo grado de la tonalidad menor, perdón, es el modo locrio. Y se forma con la tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Entonces, aquí lo que hago al tocarlo de la cuerda 3, lo que voy a quitar es la tercera y voy a dejar la tónica, quinta disminuida y la séptima menor. Desde la cuerda 4, perdón, tónica, quinta disminuida, séptima menor y esta nota de aquí. Podemos tocar esta nota que sería ahí. Esto viene a formar como un efecto como de la oncena, ¿no? Este es el semidisminuido, el que viene ahora. ¿Sí? Este es el semidisminuido entonces. Y tocado de la cuerda 5 sería esto. Tónica, quinta disminuida, séptima menor. Y esta nota, perdón, tercera menor, y esta nota que es la séptima menor. ¿Vale? Tocada a media secuencia de acordes sería... Ahí te tengo los tres acordes, que es semidisminuido, dominante y menor. Lo que llama una progresión 2-5-1 menor, que ya veremos más adelante. Pero entonces recordamos, semidisminuido de la cuerda 3, de la cuerda 4, ¿sí? Y de la cuerda 5. También, si puedo poner esta nota aquí, que esta nota sería la tercera menor, quinta disminuida y séptima. Sería ahí. O puedo tocarlo así. Hago como una cejilla, ¿sí? Y luego estaba el Mach 7, vimos el menor séptima, el semidisminuido. Y después están las otras opciones, que son el acorde suspendido, por ejemplo la triada suspendida. La triada suspendida es una triada que no tiene tercera,
que se forma por lo que se llama sus 4, se forma con la tónica, la cuarta justa y la quinta justa. Esta es interesante porque te suena así. Es tocar esto. Estoy tocando tónica, cuarta justa y quinta justa. ¿Sí? El acorde suspendido muchas veces se reemplaza en los acordes mayores porque en realidad no tiene una definición mayor o menor. Eso es lo bueno de la triada suspendida o el acorde sus 4. Si tú un acorde mayor lo quieres transformar en suspendido, es muy simple. Si tú le asciendes la tercera y se transforma en cuarta justa, ese acorde se transforma en suspendido. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Que tengo la tercera está por aquí y la subo. Esta nota está haciendo de cuarta y hace tercera mayor. ¿Sí? Lo mismo pasa con un acorde así, por ejemplo. Suspendido, mayor, suspendido, mayor. Estoy tocando esto. ¿Ves? Cuarta suspendida, tercera mayor. ¿Vale? Bueno, y una cosa muy importante que me gustaría hablar es lo de las triadas y las inversiones, que eso es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Por el hecho de que cuando yo toco una triada, esa triada se le puede hacer la primera y la segunda inversión. ¿Qué es la primera y segunda inversión? La primera es cuando la tercera del acorde va hacia el bajo, significa que es la nota más grave. Y la segunda inversión es cuando la quinta del acorde o de la triada, en este caso, para verlo desde la triada, es lo que va como nota más grave, al bajo. Por eso muchas veces a ti te aparece do barra mi, significa que es un do con bajo en mi. O sea, el bajo tiene que tocar el mi, mientras el piano hace esto. Tú tocas la tercera en el bajo, ¿vale? Eso se llama inversión. Cuando la tercera está en el bajo se le llama primera inversión y cuando la quinta está en el bajo se le llama segunda inversión. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, en primera inversión, hay dos opciones. Puede ser mi, sol, do o mi, do, sol. Entonces, por eso yo aquí hice un cuadro donde yo tengo la triada en estado fundamental, do, mi, sol, de do mayor, y tengo primera y segunda inversión. Mi, sol, do se le llama, C significa que no es que es do, es que es cerrada. Y mi, do, sol es abierta. ¿Qué es una triada, una inversión abierta o cerrada? Si yo estoy en primera inversión, por ejemplo, que tengo la tercera en el bajo, y yo excedo la octava que marca la nota que está como bajo en ese momento, que es mi, se le llama abierta. Por ejemplo, si yo tengo mi, do, sol, tengo mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, pasé mi, fa, sol, de las tres notas. Esto es lo que estamos hablando. Mi, do, sol, ¿ves? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, excedimos mi y vamos a sol. Eso se llama abierta. Cuando excede la octava que marca la nota más grave en la inversión se le llama abierta. Cuando está dentro de la octava que marca la nota de la inversión se le llama cerrada. Por eso hay una C. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Perdón, mi, fa, sol, la, si, do. No me paso del mi. Eso se llama cerrada. Y lo mismo pasa con la segunda inversión, cuando tengo la quinta en el bajo. Por ejemplo, aquí tengo sol, la, si, do, re, mi, no excedí el sol. Eso significa que la triada es cerrada, y la inversión, y aquí sería abierta. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es lo que se llama una inversión abierta o cerrada. ¿Cómo suena esto? Miren, esto es interesante. Yo voy a tocar la triada del do, mi, sol, no el do max 7, no esto, lo que vimos recién, el do, mi, sol, ¿no? Do, mi, sol, las tres notas a la vez, así suena. Primera inversión sería cerrada, ¿no? Vamos a hacer entonces primera inversión y entonces vamos a tener esto, mi, sol, do, era estado fundamental básico de la triada, primera inversión cerrada. Primera inversión abierta.
Esta me gusta mucho, las triadas abiertas invertidas, porque está más es como que se abre más el voicing o las voces de la triada. Esto suena medio parecido a esto. Por eso las cerradas yo no las uso más que nada las abiertas. Pero sí cambia cuando hago la primera inversión abierta. Contra esto. O esto. Y lo mismo pasa con la segunda inversión. Yo tengo do mi sol, ahora voy a hacer sol do mi y va a sonar así. Que es la primera inversión abierta, perdón, cerrada. Sol, la, si, do, re, mi, no me excedo del sol. Pero ahora la hago abierta la segunda y fíjense cómo cambia. Comparado con esto. Segunda inversión, primera. Estado fundamental. Primera inversión abierta, segunda inversión abierta. Trata de utilizar la abierta. La abierta suena muy bonito, porque aparte después se le puede añadir la séptima y esa inversión puede ir con la séptima. Habíamos visto recién Max 7 y menor séptima. Nos queda todavía la posición del dominante, que me estoy olvidando. Rebobinamos. Vamos a la posición de la cuerda 3, 4, 5 del dominante. Muy importante. Tónica, tercera, mayor, séptima, menor. El acorde dominante es tónica, tercera, mayor, quinta, justa y séptima, menor. ¿Sí? Eso es dominante. Desde la cuerda 3, desde la cuerda 4. ¿Ves que quito la quinta? La puedo poner también en la quinta, puedo hacer esto. ¿No? Puedo hacer esto así. Pero la quito. Y ahora de la cuerda 5. Tónica, quinta justa, la tercera mayor y la séptima menor octavada, ¿ves? Esta es la tónica. Entonces sería esta la posición. Toco quinta, cuarta, segunda y primera. ¿Vale? Esa es la dominante. Entonces, Max 7 sería esto, dominante, menor séptima, semidisminuido. ¿Vale? Volviendo a esto de las triadas que estábamos hablando, fíjense cómo, hablando siempre de inversiones abiertas, la primera inversión, al poner la séptima, qué bonito suena. Y yo estoy tocando ahora, por ejemplo, do Max 7. Normal, ¿no? Do Max 7 con la tónica y la cuerda 4. Voy a hacer la primera inversión. Y le voy a poner la séptima. Ese es el do, pero invertido. ¿Y esto cómo va? Tercera mayor, tónica, la quinta está aquí, y aquí está la séptima mayor, que es si estamos tocando en do, sería así. Pero la tónica está ahí. Esto sería Re Max 7 en primera inversión abierta. Ese sería Re. Es a mí me gustan mucho los acordes, pero explorarlo, ¿no? Con el bajo. ¿Y qué pasa si un dominante en primera inversión abierta le meto la séptima menor? Miren qué bonito suena. Estoy tocando do 7, ahora un do séptima, ¿no? Con la tónica en la cuerda 4. Por si fuese un blues. Con una base tipo blues. ¿No? Son todos dominantes. Entonces, aquí toco un dominante y le voy a poner la séptima menor a la primera inversión abierta. Esta es la primera inversión y aquí está la séptima menor. Esto sería Fa. Esto sería el problema, sería ahí. Y vuelvo a la primera inversión. Y C de sol. Fa. Y otra vez a do. Y estado normal, ¿no? O lo puedo tocar ahí. El dominante.
Es interesante lo de los acordes en el bajo, es muy bonito cómo suena y también te sirve a la hora de tocar una base, puedes tocar un acorde tranquilamente, ¿sí? Tranquilamente, puedes tocar cualquier shuffle. ¿No? Usar los acordes para también en las bases los puedes tocar, porque aparte suena más grande. El tema de los acordes traten de usarlos sobre zona de medio hacia arriba, ¿no? Porque en la zona muy grave igual no tiene mucha definición. Y si van a usar, utilizar este tipo de recurso, traten de utilizar la pastilla de atrás, que tiene más agudos y más armónicos. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado este regreso después de estos 10 días de ausencia aquí con mi canal de los acordes. Les agradezco mucho el aliento que me dan por internet, por la red, por YouTube, que me envían mensajes muy bonitos y alentándome a seguir con el canal y agradeciéndome sobre todo. No, el que tiene que estar agradecido soy yo, porque estén ustedes del otro lado y que les guste y que les sirva esto que estamos hablando. Les mando un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca en este miércoles de mayo y será hasta pronto, tocando acordes, ¿eh? Hasta pronto.